En el invierno de 1878, el corazón industrial de Monterrey, Nuevo León, fue testigo de algo que atormentaría las fundiciones de la ciudad por generaciones. Un trabajador llamado Mateo Contreras tomó un mazo de 9 kilos y lo descargó con tal fuerza que el cráneo de su capataz se partió como una sandía caída desde lo alto de una torre. El sonido resonó en las obras de hierro de la compañía minera Regia, como una campana doblando por los muertos. Un crujido húmedo y espantoso que 17 testigos escucharían en sus pesadillas por el resto de sus vidas. Lo que las autoridades descubrieron después no fue solo un asesinato, era la evidencia de una conspiración tan retorcida y de largo alcance que los hombres más poderosos de la ciudad pasaron décadas enterrando la verdad bajo toneladas de hierro fundido y humo industrial. El verdadero horror no fue el asesinato en sí, sino lo que impulsó a un hombre que nunca había mostrado un ápice de violencia en 13 años de servicio, a cometer un acto tan salvaje que los testigos afirmaron poder escuchar los huesos rompiéndose a 50 metros de distancia, por encima del rugido de los hornos. La sangre se acumuló tan rápidamente que comenzó a echar vapor y sisear donde tocó el metal supercalentado del suelo de la fundición, creando un sonido como el de serpientes muriendo en el fuego. La verdad sobre la historia de Mateo Contreras comienza no con violencia, sino con el auge de Monterrey misma, una ciudad cuyas bases se sentaron en sangre y hierro décadas antes de su fundación oficial. En 1878, la zona era aún solo una colección de campamentos mineros y obras de hierro dispersas por los valles ricos en minerales del estado. Los pueblos originarios alguna vez llamaron a estas colinas su hogar. Sus antiguos cementerios salpicaban el paisaje como oraciones olvidadas. Pero para la década de 1870, los colonos habían descubierto algo mucho más valioso que tierras de cultivo: la combinación perfecta de mineral de hierro, carbón y piedra caliza que eventualmente convertiría a Monterrey en el Pittsburgh del sur. La geografía misma parecía diseñada para la industria. El mineral de hierro yacía tan cerca de la superficie que los mineros prácticamente podían extraerlo con las uñas, mientras que vastos depósitos de carbón proporcionaban el combustible necesario para encender los hornos que transformarían las materias primas en el esqueleto de la América industrial. La piedra caliza, esencial para el proceso de fundición, podía extraerse de laderas que se elevaban como antiguas catedrales alrededor del fondo del valle. Era un boleto de lotería geológico que haría fortunas para algunos y crearía un infierno en la tierra para otros. En el centro de este imperio industrial emergente estaba Ramiro del Campo, un hombre cuyas ambiciones eran tan vastas como su crueldad y cuya visión se extendía mucho más allá de los campos de agave que habían enriquecido a la primera generación de hacendados de la región. De apenas 1.68 metros de altura, con cabello prematuramente canoso y ojos del color del hielo invernal, Del Campo poseía ese tipo de inteligencia inquieta que veía oportunidades donde otros solo veían problemas. A diferencia de los dueños de plantaciones que se contentaban con extraer riqueza del suelo mediante la agricultura tradicional, Del Campo entendía que el futuro de la prosperidad del sur no residía en cultivos que podían ser destruidos por el clima o los insectos, sino en los hornos infernales que podían transformar el mineral en el hierro que construyó los ferrocarriles, puentes y ciudades de América. Del Campo había llegado a Nuevo León en 1867 desde el centro del país, trayendo cartas de presentación de industriales y una cabeza llena de ideas sobre cómo adaptar las técnicas de fabricación a las condiciones laborales locales. Lo que encontró fue una región rica en materias primas pero pobre en experiencia industrial, poblada por terratenientes que veían la manufactura como algo por debajo de sus pretensiones aristocráticas. Mientras otros veían obstáculos, Del Campo vio la oportunidad perfecta para construir un imperio industrial, utilizando el único recurso que la región poseía en abundancia: seres humanos con mano de obra barata que podían ser explotados hasta la muerte sin mayores consecuencias legales. Sus fundiciones operaban las 24 horas, alimentadas por un flujo constante de trabajadores cuyos cuerpos eran considerados tan prescindibles como el carbón que palearan a las llamas. La compañía minera Regia, establecida en 1875, rápidamente se convirtió en la operación industrial más grande de la región, empleando a más de 300 trabajadores en condiciones que hacían que el trabajo en el campo pareciera una fiesta.
Los hornos ardían a temperaturas que regularmente superaban los 1100 grados Celsius, convirtiendo el suelo de la fundición en un paisaje que se asemejaba a las descripciones bíblicas del infierno. Los trabajadores laboraban turnos de 16 horas en un aire tan espeso de humo y polvo metálico que respirar se convertía en un acto de voluntad. Sus pulmones se llenaban lentamente con el residuo del progreso industrial. La tasa de mortalidad entre los trabajadores del campo era 3 veces mayor que la de los jornaleros agrícolas, pero Ramiro del Campo consideraba esto un costo aceptable de hacer negocios. Después de todo, siempre podía conseguir más mano de obra de las plantaciones de tabaco y algodón en decadencia en otras regiones, pero los depósitos de mineral de hierro eran finitos y preciosos. Su modelo de negocio era brutalmente simple: explotar a los trabajadores hasta que murieran, luego reemplazarlos con cuerpos nuevos comprados al precio más bajo posible. Era una ecuación que reducía a los seres humanos a unidades de producción, calculadas hasta el último centavo por kilogramo de hierro producido. Mateo Contreras llegó a la Compañía Minera Regia en la primavera de 1875, adquirido de la hacienda de un hacendado arruinado cerca de Saltillo, Coahuila, por la considerable suma de 1,200 pesos, un precio que reflejaba tanto su imponente fuerza física como su reputación, como un trabajador confiable que nunca había dado a sus anteriores dueños un momento de problemas. El hacendado que lo vendió, un jugador disoluto llamado Ricardo Morales, había descrito a Mateo como la mejor pieza que he tenido, fuerte como un buey, lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones complejas, pero no tan inteligente como para causar problemas. A los 28 años, Mateo medía 1,90 metros de altura en una época en que la mayoría de los hombres apenas alcanzaban el 1,65 metros. Sus hombros eran anchos como el yugo de un buey, desarrollados por años de usar hachas y cargar madera, y sus manos podían sujetar el mango de un mazo con la misma facilidad con la que otro hombre sostendría un tenedor. Su piel era del color del cobre bruñido, marcada con las cicatrices de 2 décadas de duro trabajo, viejas marcas de látigo en su espalda, cicatrices de quemaduras en sus antebrazos por trabajar demasiado cerca del fuego, callos en sus palmas, gruesos como cuero. Pero lo que más recordaba a la gente eran sus ojos, ojos oscuros e inteligentes, que parecían catalogar cada injusticia, cada crueldad, almacenándolas como un contable cuidadoso que lleva la cuenta de una deuda que eventualmente vencería. A diferencia de muchos trabajadores que habían aprendido a hacerse invisibles para sus capataces, Mateo poseía una dignidad tranquila que llamaba la atención incluso de los hombres blancos. Hablaba solo cuando se le preguntaba, pero cuando lo hacía, su voz era profunda y medida, con la cadencia de alguien que elegía sus palabras cuidadosamente y quería decir exactamente lo que decía. El trabajo en la Compañía Minera Regia era brutal, más allá de la imaginación, diseñado para extraer la máxima productividad de los cuerpos humanos, sin tener en cuenta su supervivencia a largo plazo. Los trabajadores laboraban turnos de 16 horas en temperaturas que regularmente superaban los 49 grados Celsius, alimentando carbón en hornos que brillaban como puertas al infierno, transportando mineral de hierro en carretillas que pesaban más de lo que la mayoría de los hombres podían levantar, y operando maquinaria que podía aplastar un cuerpo humano en segundos si la atención de un trabajador flaqueaba por un solo instante. Mateo fue asignado a la cuadrilla del mazo, los hombres responsables de romper grandes trozos de mineral de hierro con martillos de 9 kilos antes de que pudieran ser alimentados a los hornos. Era un trabajo agotador que destrozaba a la mayoría de los hombres en 5 años, dejándolos lisiados con espinas dorsales arruinadas y pulmones llenos de polvo de hierro que volvía su saliva negra y hacía de cada respiración una lucha. Los martillos mismos eran obras de eficiencia brutal, sus cabezas forjadas con el mejor acero y equilibradas para entregar la máxima fuerza con cada golpe. Un hombre fuerte podía romper mineral durante quizás 6 horas, antes de que el agotamiento lo dejara inútil. Un hombre excepcional podría durar 8 horas. Mateo Contreras trabajaba rutinariamente turnos de 10 horas sin mostrar signos de fatiga, su martillo cayendo con una precisión mecánica de la que otros trabajadores llegaron a depender. El ritmo de su trabajo se convirtió en el latido del corazón de la fundición, el constante sonido metálico sobre la piedra que significaba que todo estaba bien en su rincón de este infierno industrial.
Otros trabajadores cronometraban su propio trabajo al sonido del martillo de Mateo, usándolo como un metrónomo que les ayudaba a mantener su ritmo a través de las interminables horas de trabajo. Pum, crack, pum, crack, pum, crack. El sonido resonaba en la fundición como un tambor fúnebre, marcando el tiempo hasta que la muerte o la libertad vinieran a reclamarlos. Lo que ninguno de ellos sabía era que cada golpe de ese martillo era practicado para algo completamente diferente, porque Mateo Contreras estaba planeando algo que sacudiría los cimientos del imperio de hierro de Monterrey, y su mazo de 9 kilos sería el instrumento de su terrible justicia. La primera señal de que algo andaba fundamentalmente mal no provino del propio Mateo, sino de los otros trabajadores de la compañía minera regia, quienes comenzaron a notar cambios sutiles en su compañero, usualmente predecible, durante las semanas previas al 15 de diciembre de 1878. Mateo, de quien nunca se había sabido que hablara a menos que se le hablara, y que había mantenido las mismas rutinas diarias durante más de 3 años, comenzó a mostrar comportamientos que activaron las alarmas entre hombres cuya supervivencia dependía de leer los estados de ánimo e intenciones de todos a su alrededor. Comenzó con preguntas, extrañas preguntas inquisitivas sobre los horarios de trabajo en los que Mateo nunca antes había mostrado interés. Quería saber qué capataces estarían dónde y a qué horas, qué áreas de la fundición eran visitadas con menos frecuencia por los supervisores blancos, y qué rutas de escape existían desde diferentes partes de la instalación. Estas no eran preguntas casuales, sino una recopilación sistemática de inteligencia realizada con la precisión metódica de un explorador militar, preparándose para la batalla. Más inquietantes eran los visitantes que Mateo había estado recibiendo. En los cuartos de los trabajadores la privacidad era un lujo que no existía. Cada conversación podía ser escuchada, cada movimiento podía ser observado, cada relación podía ser monitoreada por informantes que buscaban congraciarse con sus superiores. Pero de alguna manera, Mateo había logrado organizar reuniones clandestinas con personas que otros trabajadores vislumbraron solo como sombras moviéndose en la oscuridad antes del amanecer. Figuras que se acercaban a través de los bosques, que rodeaban la fundición y se comunicaban mediante señales que ninguno de los otros trabajadores podía interpretar. Estas misteriosas figuras dejaban cosas que no deberían haber estado en posesión de un trabajador. Hojas de papel cubiertas de escritura, que Mateo estudiaría a la luz de las velas antes de quemarlas hasta convertirlas en cenizas. Pequeños paquetes envueltos en tela aceitada que tintineaban suavemente al moverlos, y una vez, una bolsa de cuero que contenía lo que sonaba a monedas cuando se movía en sus manos. La presencia de estos objetos sugería conexiones con el mundo exterior que iban mucho más allá de lo que un trabajador común podría mantener, relaciones que implicaban recursos y planificación a una escala que asustaba a los otros trabajadores. Samuel Hernández, un compañero que trabajaba en la estación junto a Mateo, testificó más tarde que había visto a su amigo escribiendo en una pequeña libreta usando un trozo de lápiz que había sido afilado hasta casi desaparecer. Cuando Samuel le preguntó al respecto, Mateo simplemente había dicho: un hombre necesita llevar un registro de las cosas. Nunca se sabe cuándo los registros pueden ser útiles. La libreta desapareció durante la investigación posterior al asesinato, pero Samuel recordaba que estaba llena de columnas de números y nombres escritos con una letra tan pequeña que parecían huellas de hormigas en las páginas. El 15 de diciembre de 1878, amaneció frío y gris sobre las fundiciones de la compañía minera regia, con una tormenta invernal que llegaba del norte cubriendo todo con una fina capa de hielo y haciendo que las ya peligrosas condiciones de trabajo fueran aún más arriesgadas. La temperatura había bajado 11 grados Celsius durante la noche, y el contraste entre el aire helado del exterior y el ambiente supercalentado dentro de la fundición creó una atmósfera que era literal y figurativamente explosiva. Se formó hielo en las ventanas y paredes dondequiera que el calor del edificio no podía penetrar, mientras los hornos rugían a plena capacidad para cumplir con un pedido urgente de hierro para ferrocarril que Ramiro del Campo había prometido entregar antes de Navidad. Era el tipo de ambiente de olla a presión que había provocado accidentes en el pasado, hombres resbalando en pasarelas heladas y cayendo en metal fundido, o colapsando por el agotamiento y siendo pisoteados por sus compañeros que no podían detener el implacable ritmo de producción, ni siquiera para ayudar a un camarada caído.
La combinación de temperaturas extremas, condiciones de trabajo peligrosas y plazos imposibles creó una situación en la que la vida humana se volvió aún más prescindible de lo habitual. A las 3:17 de la tarde, Ramiro del Campo realizó su recorrido de inspección diario por el suelo de la fundición, un ritual que nunca se perdía porque servía para múltiples propósitos. Le permitía monitorear la productividad e identificar posibles problemas, pero, lo que era más importante, era una demostración diaria de su autoridad absoluta sobre cada aspecto de la operación. Del Campo se vestía para estos recorridos como un general que revista a sus tropas, usando ropa costosa que valía más de lo que la mayoría de los trabajadores libres ganaban en un mes. Camisas de seda importadas de Francia, pantalones de lana hechos a medida y botas de cuero tan finas que brillaban incluso en la tenue luz ahumada de las obras de hierro. Su aparición en el suelo de la fundición siempre creaba una oleada de tensión entre los trabajadores, quienes entendían que las visitas de su patrón a menudo resultaban en castigos para alguien. Del Campo tenía un talento para encontrar defectos en los trabajadores más diligentes y una memoria para los rencores que se extendía por años. Llevaba un bastón hecho de madera de nogal pulida, no porque necesitara ayuda para caminar, sino porque servía como símbolo de autoridad y como arma que usaba para golpear a los trabajadores que lo disgustaban. Esa tarde en particular, Del Campo estaba acompañado por dos hombres que no encajaban en una fundición de hierro, visitantes bien vestidos con ropa limpia y portafolios de cuero que sugerían que estaban allí por negocios en lugar de una inspección. Los trabajadores, que los notaron, susurraron entre ellos, preguntándose si estos extraños eran compradores potenciales, inspectores del gobierno o algo completamente diferente. Su presencia añadió una capa adicional de tensión a una situación ya volátil. Lo que sucedió a continuación fue presenciado por 17 personas diferentes, pero sus relatos variaron tan drásticamente que los investigadores pasarían meses tratando de reconstruir una versión coherente de los hechos. En lo que todos estuvieron de acuerdo fue en esto. Ramiro del Campo estaba parado cerca del horno número 3, regañando a un trabajador llamado Samuel por trabajar demasiado lento, cuando Mateo Contreras se acercó desde su posición habitual en la estación de trituración de mineral. Según el testimonio de los testigos, Mateo había estado trabajando constantemente todo el día, su martillo cayendo con el mismo ritmo mecánico que se había convertido en la banda sonora de la fundición. Pero aproximadamente a las 3:15, simplemente dejó el trozo de mineral de hierro que había estado pulverizando, tomó su mazo de 9 kilos y caminó con pasos tranquilos y deliberados hacia su patrón. Sus movimientos eran tan decididos y controlados que varios testigos dijeron más tarde que sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, pero estaban paralizados por la incredulidad e incapaces de intervenir. «Señor del Campo», dijo Mateo, su voz resonando claramente por encima del rugido de los hornos y el clangor del metal contra el metal. Su tono era respetuoso, casi deferente, sin dar ningún indicio de la violencia que estaba a punto de seguir. «Tengo algo para usted, señor». Ramiro del Campo se dio la vuelta, y fue entonces cuando los testigos notaron algo que nunca antes habían visto: miedo genuino en los ojos de su patrón. No el sobresalto momentáneo de alguien sorprendido por una voz inesperada, sino el terror primario y profundo de un hombre que reconocía la muerte caminando hacia él. El rostro de Del Campo palideció, su bastón temblaba en su mano, y por un momento pareció incapaz de hablar o moverse. «¿Qué quieres?», Del Campo finalmente logró exigir, pero su voz se quebró como la de un muchacho en la pubertad, traicionando el miedo que intentaba ocultar detrás de la bravuconería y la autoridad. Mateo levantó el mazo sobre su cabeza con ambas manos, los 9 kilos de acero forjado capturando el brillo rojizo de las llamas del horno. Por un momento, suspendido en esa luz infernal, el martillo parecía una pieza del propio fuego del diablo, y el propio Mateo pareció crecer, más imponente, como si estuviera canalizando el poder de cada trabajador que alguna vez había soñado con oponerse a su opresor. «Justicia», dijo Mateo y descargó el martillo. El sonido que siguió fue diferente a todo lo que los testigos habían escuchado jamás. Un crujido húmedo y explosivo, que pareció venir desde lo más profundo del cráneo de Ramiro del Campo, seguido del sordo golpe de su cuerpo al caer al suelo de la fundición. Pero Mateo no había terminado. Levantó el martillo de nuevo y lo descargó una segunda vez, luego una tercera, luego una cuarta.
cada golpe acompañado de sonidos que atormentarían a los testigos por el resto de sus vidas. El crujido de los huesos, el chapoteo de la sangre y la masa encefálica, el chisporroteo del tejido humano al golpear el metal supercalentado. Cuando terminó, no quedaba nada de la cabeza de Ramiro del Campo, salvo un charco creciente de sangre y materia gris que siseaba y echaba vapor donde tocaba el hierro caliente del suelo de la fundición. El olor a carne cocinada se mezcló con el olor habitual a humo frío y polvo de metal, creando un hedor que hizo que varios testigos vomitaran donde estaban. Mateo simplemente dejó el martillo ensangrentado a un lado, miró el círculo de rostros horrorizados que lo observaban y dijo con el mismo tono tranquilo y medido que siempre había usado al dirigirse a los hombres blancos: «Alguien debería llamar al alguacil. Estaré esperando aquí mismo». Las consecuencias inmediatas del brutal asesinato de Ramiro del Campo enviaron ondas de choque a través de la élite de hacendados del país que llegaron hasta la casa del gobernador y más allá, a los círculos más altos de la sociedad, donde las implicaciones de que un trabajador lograra matar a su patrón amenazaban los cimientos mismos sobre los que se construyó su mundo. Este no era solo otro caso de rebelión de trabajadores, esos eran bastante comunes y generalmente se resolvían con ejecuciones públicas rápidas diseñadas para aterrorizar a otros trabajadores para que se sometieran. Esto era diferente, más calculado, más aterrador en sus implicaciones para la estabilidad de todo el sistema. A las 2 horas del asesinato, el alguacil del condado, Tomás Sánchez, llegó a la compañía minera Regia con una cuadrilla fuertemente armada de 12 hombres, esperando encontrar caos y posiblemente más cuerpos esparcidos por el suelo de la fundición. En cambio, encontraron algo mucho más inquietante: perfecto orden. La fundición seguía operando a plena capacidad. Los trabajadores atendían sus puestos como si nada hubiera pasado, mientras que la sangre en el suelo cerca del horno número 3 era la única evidencia visible de que un hombre había sido asesinado menos de 3 horas antes. Mateo Contreras estaba sentado tranquilamente en una caja de madera cerca del lugar donde había matado a su patrón, sus manos masivas dobladas en su regazo como un hombre esperando que comenzara el servicio dominical. Se había limpiado la sangre de la piel y la ropa usando trapos de la fundición, y su expresión era serena, casi pacífica, como si cometer el asesinato le hubiera quitado una terrible carga de los hombros. Cuando los hombres del alguacil Sánchez se acercaron con grilletes y armas desenfundadas, Mateo no ofreció resistencia, sometiéndose al arresto con la misma tranquila dignidad que había mostrado a lo largo de sus años de servidumbre. «Yo maté a Ramiro del Campo», dijo Mateo cuando el alguacil Sánchez le pidió su versión de los hechos. «Lo hice deliberadamente, y lo haría de nuevo si fuera necesario. No me arrepiento de lo que hice». Pero cuando el alguacil le preguntó por qué había cometido el asesinato, la respuesta de Mateo hizo que un escalofrío recorriera a todos los presentes, sugiriendo una profundidad en el crimen que nadie había sospechado. «Pregunte a sus libros de contabilidad, alguacil. Pregunte qué escribió en sus registros privados. Pregunte qué les hizo a los que vinieron antes que yo. Pregunte por qué 43 personas se fueron de aquí y nunca regresaron». Los otros trabajadores habían vuelto al trabajo como si nada hubiera pasado, sus rostros máscaras en blanco que no revelaban nada de sus pensamientos o sentimientos. Cuando se les interrogó individualmente, afirmaron no saber nada sobre libros de contabilidad o registros privados, nada sobre personas desaparecidas, nada sobre los patrones sistemáticos a los que Mateo parecía referirse. Habían visto el asesinato, sí, pero no podían explicarlo. Mateo siempre había sido callado, respetuoso, trabajador, un empleado modelo que nunca había causado problemas a nadie. La violencia había surgido de la nada, como una tormenta de verano que golpea sin previo aviso y luego sigue su curso, dejando destrucción a su paso. El alguacil Sánchez no creyó su acto de ignorancia. En sus 15 años de aplicación de 1900, la ley en el Estado, había lidiado con docenas de revueltas de trabajadores, y todas seguían el mismo patrón predecible: explosiones espontáneas de rabia desencadenadas por alguna provocación inmediata, como un azote brutal o la venta de 1900 miembros de la familia. Las rebeliones siempre eran emocionales, caóticas y de corta duración, generalmente terminando con múltiples muertes y el colapso total de la disciplina en el área afectada. Pero Mateo Contreras no mostraba ninguno de los signos de un hombre llevado a la locura momentánea por circunstancias insoportables. Su ropa estaba limpia y ordenada, su voz era firme y controlada,
Su comportamiento era el de alguien que había considerado cuidadosamente sus acciones y sus consecuencias mucho antes de tomar ese mazo. Este no era el comportamiento de un hombre que se había quebrado bajo presión, era el comportamiento de alguien que ejecutaba una operación cuidadosamente planificada. La investigación que siguió expondría secretos que los influyentes de la región pasarían décadas tratando de enterrar bajo capas de maniobras legales y encubrimientos burocráticos. Cuando el alguacil Sánchez y sus ayudantes registraron la oficina privada de Ramiro del Campo en el edificio administrativo de la fundición, encontraron exactamente lo que Mateo les había dicho que buscaran: una colección de libros de contabilidad, correspondencia y documentos financieros que pintaban un cuadro de depravación sistemática que conmocionó incluso a hombres acostumbrados a las crueldades casuales que el sistema permitía. Los libros de contabilidad eran obras de meticulosa contabilidad que reducían a los seres humanos a unidades de medida y análisis de costos. Del Campo había estado realizando experimentos con sus trabajadores, tratándolos no como propiedad valiosa para mantener y proteger, sino como especímenes de laboratorio en una retorcida búsqueda para maximizar la productividad mientras minimizaba los costos operativos. Los libros contenían registros detallados de cuánto tiempo podían trabajar diferentes personas sin comida antes de que sus fuerzas flaquearan, cuánto peso podían perder antes de volverse incapaces de realizar sus tareas, cuántas horas de sueño requerían para mantener niveles de rendimiento óptimos. Había tablas que rastreaban los efectos de diferentes castigos en la producción, comparando las ganancias de productividad de varias formas de tortura física y psicológica. Las notas detallaban qué familias de trabajadores podían controlarse de manera más efectiva mediante amenazas a sus hijos, qué individuos respondían mejor a recompensas versus castigos, y cuáles podían ser llevados al punto de la muerte sin afectar significativamente la producción general. Era gestión industrial aplicada a la miseria humana, con los trabajadores reducidos a variables en ecuaciones diseñadas para extraer el máximo beneficio de su sufrimiento. Pero el descubrimiento más incriminatorio fue una serie de correspondencia con el doctor Ernesto Vega, un médico de la capital que estaba realizando investigaciones sobre lo que él llamaba medicina racial, estudios pseudocientíficos diseñados para probar la inferioridad biológica de ciertas poblaciones y justificar su explotación continua. Las cartas, escritas de puño y letra de Del Campo y firmadas con su sello personal, revelaron que había estado proporcionando al Dr. Vega sujetos para experimentos médicos, enviándolos a la capital en vagones de ferrocarril, especialmente modificados y recibiendo pagos sustanciales por cada espécimen entregado vivo y en condiciones adecuadas para fines de investigación. La correspondencia detallaba una relación comercial que había estado operando durante más de 3 años, con Del Campo sirviendo como el principal proveedor del Dr. Vega de sujetos humanos para experimentos que iban desde procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia hasta infecciones deliberadas diseñadas para estudiar la progresión de enfermedades en diferentes poblaciones. Las cartas discutían a los sujetos como si fueran animales de laboratorio, con descripciones clínicas de sus características físicas, condiciones de salud e idoneidad para tipos específicos de investigación. Los pagos del Dr. Vega eran sustanciales, hasta 500 pesos por sujeto, dependiendo de su condición física y el tipo de experimentos planeados para ellos. Las cartas dejaban claro que nunca se esperaba que los sujetos regresaran, y el Dr. Vega describía su investigación como estudios terminales, que avanzarían el conocimiento médico a expensas de vidas individuales, que consideraba científicamente valiosas, pero personalmente sin valor. El alguacil Sánchez se dio cuenta de que estaba viendo evidencia de asesinato sistemático, disfrazado de investigación científica, pero también comprendió las implicaciones políticas de lo que había descubierto. El doctor Ernesto Vega, no, era un charlatán que operaba en secreto. Era un miembro respetado de la comunidad médica, un hombre cuyas teorías sobre la superioridad racial eran citadas por políticos y jueces en todo el país como justificación para la explotación. Su investigación fue financiada por escuelas de medicina y sociedades científicas, y sus hallazgos se publicaron en prestigiosas revistas que dieron forma a las políticas públicas y los precedentes legales. Exponer el programa experimental no solo destruiría carreras y reputaciones, socavaría los cimientos científicos de todo el sistema que dependía de una justificación moral e intelectual,
Si los métodos del Dr. Vega se exponían como tortura y asesinato, entonces sus conclusiones sobre las diferencias raciales serían puestas en tela de juicio, lo que podría socavar los argumentos legales y filosóficos que apoyaban la explotación misma. El alguacil tomó una decisión que lo atormentaría el resto de su vida y que cambió el curso de la investigación de maneras que protegieron a los culpables mientras condenaban a los inocentes. Confiscó todos los libros de contabilidad y la correspondencia de Del Campo. Dijo a sus ayudantes que no habían encontrado nada importante en el registro de la oficina y ordenó que se destruyeran todas las pruebas del programa experimental. El informe oficial declaró que Ramiro Del Campo había sido asesinado por un trabajador llamado Mateo Contreras por razones desconocidas, posiblemente relacionadas con una disputa laboral o un rencor personal. Pero el alguacil Sánchez no era completamente corrupto. Era un hombre dividido entre su deber de defender la justicia y su comprensión de las realidades políticas que gobernaban su mundo. Guardó copias de los documentos más incriminatorios, almacenándolos en una caja de hojalata que enterró bajo las tablas del suelo de su propia casa. Se dijo a sí mismo que estaba preservando pruebas para un futuro ajuste de cuentas, cuando la verdad pudiera contarse sin destruir el orden social. Pero la verdad más profunda era más simple y humana. No pudo obligarse a destruir la única prueba de que 43 personas inocentes habían vivido, sufrido y muerto en agonía por el avance de la ciencia y el beneficio de hombres malvados. El juicio de Mateo Contreras comenzó el 18 de enero de 1879 en el juzgado del condado, un modesto edificio de ladrillo con columnas blancas que había sido diseñado para proyectar una imagen de justicia clásica, pero que pronto demostraría ser inadecuado para contener los secretos explosivos que se le pedía juzgar. Según la ley, el resultado nunca estuvo seriamente en duda. Un trabajador que asesinaba a su patrón sería colgado, independientemente de las circunstancias, la motivación o la provocación. Los procedimientos legales eran típicamente breves formalidades que servían más como teatro público que como juicios reales, diseñados para demostrar el compromiso del Estado de proteger las vidas de la élite, mientras se mantenía la ficción de que los trabajadores recibían el debido proceso legal. Pero lo que debería haber sido un procedimiento simple, que concluyera en 1 o 2 días rápidamente, se convirtió en algo mucho más complejo y peligroso, amenazando con exponer secretos que algunos de los hombres más poderosos habían asumido que permanecerían enterrados para siempre. La diferencia fue Benjamín Castro, el abogado de oficio asignado para representar a Mateo, un hombre cuyos antecedentes y principios lo hacían singularmente inadecuado para el papel de proporcionar una defensa simbólica a un trabajador condenado. Castro era un recién graduado de la Facultad de Derecho que había regresado a su tierra natal con ideas sobre la justicia y la ética legal que no encajaban del todo con el molde que había conocido. Hijo de un ministro de pueblo pequeño, había sido criado para creer en la dignidad fundamental de todos los seres humanos, una filosofía que había sido desafiada pero no destruida por su exposición a las duras realidades de la explotación durante su infancia. Su educación legal lo había expuesto a argumentos de abolicionistas y principios constitucionales que rara vez se discutían en los tribunales, dándole una perspectiva que combinaba el idealismo con la practicidad. A los 26 años, Castro era lo suficientemente joven como para seguir creyendo que la ley podía ser un instrumento de justicia, en lugar de simplemente una herramienta para mantener las estructuras de poder existentes. Había regresado con la esperanza de construir una práctica que le permitiera apoyar la reforma social mientras se ganaba la vida decentemente, pero la realidad de la práctica legal había demostrado ser moralmente más compleja de lo que sus profesores universitarios le habían preparado. Los defensores de oficio de los trabajadores generalmente ofrecían defensas perentorias diseñadas para satisfacer los requisitos legales sin realmente desafiar el caso de la fiscalía o el sistema más amplio que hacía que tales procesamientos fueran inevitables. Presentaban súplicas de clemencia, cobraban sus modestos honorarios del Estado
y pasaban a un trabajo más rentable representando a clientes en disputas civiles. La expectativa era que Benjamín Castro seguiría este patrón establecido, proporcionando la representación legal suficiente para satisfacer los requisitos procesales mientras se aseguraba de que se hiciera justicia, tal como la definían los poderosos. Pero Castro vio el caso como una oportunidad para poner a prueba los principios que había aprendido sobre el derecho constitucional y los derechos humanos contra las realidades de la justicia. Lo que descubrió durante su preparación transformaría no solo el juicio, sino su propia comprensión del sistema al que había jurado servir. A diferencia de otros abogados de oficio, que generalmente se reunían con sus clientes solo minutos antes de que comenzara el juicio, Castro realizó múltiples visitas a la cárcel del condado, donde Mateo estaba recluido en régimen de aislamiento. Pasó horas escuchando la historia de su cliente, tomando notas detalladas y descubriendo gradualmente una narrativa que era mucho más compleja y perturbadora que el simple caso de asesinato que había esperado defender. Lo que Castro aprendió durante estas conversaciones en la cárcel desafió todo lo que creía saber sobre la explotación, la justicia y el Estado de Derecho. Mateo reveló que podía leer y escribir, habilidades que había ocultado cuidadosamente durante más de una década, porque la alfabetización en los trabajadores era ilegal y punible con severos castigos físicos. Más impactante fue la revelación de que Mateo había estado llevando registros detallados de todo lo que había presenciado en la compañía minera Regia, manteniendo su propio sistema de contabilidad paralelo que documentaba crímenes que el sistema legal nunca reconocería. Escondido en los cuartos de los trabajadores, cosido en el forro de un abrigo que había pertenecido a su padre, Mateo había mantenido un diario escrito con letra diminuta y precisa en trozos de papel recuperados de la oficina de la fundición. El diario contenía nombres, fechas y descripciones de horrores que coincidían y ampliaban lo que el alguacil Sánchez había encontrado en los registros privados de Del Campo, pero desde la perspectiva de las víctimas en lugar de su torturador. Los registros de Mateo revelaron el alcance total del programa experimental, con detalles devastadores. Había sido testigo de cómo se seleccionaba a los trabajadores para su envío a la capital. Los había visto ser cargados en vagones de ferrocarril modificados, que habían sido equipados con equipo médico y restricciones, y había observado cómo los drogaban y preparaban para el transporte como ganado que se envía al matadero. Más importante aún, había rastreado el patrón de selección durante 3 años y se dio cuenta de que su propio nombre había aparecido en la lista para el próximo envío programado para el 20 de diciembre de 1878, solo 5 días después de que mató a Ramiro del Campo. No estaba asesinando a mi patrón, señor Castro, explicó Mateo durante una de sus reuniones, su voz cargada con el peso de la convicción absoluta. Estaba luchando por mi vida y las vidas de cada hombre, mujer y niño en esos cuartos. Del Campo nos estaba entregando a ese doctor uno por uno, como un agricultor que entrega pollos a un zorro, y nadie iba a detenerlo excepto yo. Sabía que, si lo dejaba enviarme a la capital, no quedaría nadie que entendiera lo que estaba sucediendo o que pudiera advertir a los demás. El joven abogado Benjamín Castro se encontró en posesión de pruebas que podrían revolucionar el tratamiento legal de la explotación y establecer precedentes para la autodefensa de los trabajadores que podrían proteger a miles de otras personas en toda la región. Pero también entendió que usar tales pruebas podría destruir su carrera, hacer que lo mataran y, potencialmente, empeorar las condiciones para los trabajadores en general, al desencadenar una violenta reacción de la comunidad de élite. Los hombres implicados en el diario de Mateo incluían algunas de las figuras más poderosas de la política y la sociedad, no solo el Dr. Vega y sus colegas médicos, sino ejecutivos de ferrocarriles que habían proporcionado transporte para la carga humana, funcionarios gubernamentales que habían firmado permisos de envío sin hacer preguntas, y jueces que habían proporcionado cobertura legal para toda la operación, al dictaminar que los experimentos médicos con trabajadores estaban dentro de los derechos normales de propiedad. La solución que ideó Castro fue tan brillante como peligrosa, una estrategia legal que obligaría a los conspiradores a exponerse, mientras mantenía una negación plausible sobre su propio conocimiento de sus crímenes. En lugar de acusar directamente a miembros respetados de la comunidad de asesinato y tortura, los citaría como testigos de carácter para Ramiro del Campo. Luego destruiría sistemáticamente su credibilidad mediante un cuidadoso interrogatorio sobre sus relaciones profesionales y sus negocios. Su plan era usar la propia arrogancia del Dr. Vega en su contra,
sabiendo que el médico sería incapaz de resistir la oportunidad de describir su innovadora investigación frente a una audiencia en el tribunal. Al permitir que el doctor Vega se ahorcara con sus propias palabras, Castro podría exponer el programa experimental sin parecer hacer acusaciones infundadas contra ciudadanos respetables. La estrategia comenzó a funcionar mejor de lo que Benjamín Castro se había atrevido a esperar cuando el doctor Ernesto Vega subió al estrado el 23 de enero de 1879, esperando ofrecer un testimonio de rutina sobre el carácter y la reputación de Ramiro del Campo. El doctor Vega era un hombre acostumbrado a la deferencia y el respeto, alguien cuyas credenciales médicas y publicaciones científicas le habían valido una posición de autoridad que rara vez veía cuestionada, particularmente en los tribunales, donde sus teorías sobre la inferioridad racial eran aceptadas como un hecho establecido. Alto y de aspecto distinguido, con cabello plateado y una presencia que atraía la atención en cualquier sala, el doctor Vega abordó su testimonio con la confianza de alguien que creía que su reputación lo hacía inexpugnable. Vestía sus mejores ropas, un traje de lana negra hecho a medida, un chaleco de seda con una cadena de reloj de oro y botas pulidas hasta el brillo de un espejo. Su expectativa era que pasaría unos minutos elogiando las contribuciones de Ramiro del Campo al desarrollo industrial. Luego regresaría a la capital con su reputación mejorada por haber ayudado a asegurar que se hiciera justicia. Bajo el interrogatorio directo del fiscal, el doctor Vega pintó un cuadro de Ramiro del Campo como un empresario progresista que había contribuido significativamente al desarrollo económico de la región, mientras mantenía los más altos estándares de gestión de la fuerza laboral. Describió a Del Campo como un hombre que entendía el valor de una mano de obra sana y bien tratada, y que había consultado con profesionales médicos para asegurar que sus trabajadores recibieran la atención adecuada. Pero cuando Benjamín Castro se levantó para el contrainterrogatorio, el tono de los procedimientos cambió drásticamente. En lugar de aceptar las caracterizaciones del doctor Vega al pie de la letra, Castro comenzó a hacer preguntas detalladas sobre la naturaleza específica de las consultas médicas que había proporcionado a Del Campo, los tipos de tratamientos que había recomendado y los resultados de diversas intervenciones. «Doctor», comenzó Castro, su voz con un tono engañosamente casual que enmascaraba la precisión mortal de sus preguntas. «Ha descrito al señor Del Campo como alguien que lo consultó sobre la atención médica de sus trabajadores. ¿Puede decirle al tribunal más específicamente sobre la naturaleza de estas consultas?» El doctor Vega, sin saber cuánto sabía realmente Castro, comenzó a describir su programa de investigación con detalles clínicos, aparentemente creyendo que sus credenciales científicas lo protegerían de las críticas. Explicó cómo había desarrollado nuevas técnicas para estudiar la anatomía y fisiología humanas, cómo había avanzado el conocimiento médico a través de la observación directa y la experimentación, y cómo su trabajo había contribuido a una mejor comprensión de las diferencias raciales que podrían informar la política social en toda la región. Mi investigación con el señor Del Campo implicó el estudio científico de la fisiología del trabajador, dijo el doctor Vega, usando el tono clínico que empleaba en las conferencias médicas. Estábamos investigando cuestiones de tolerancia al dolor, tasas de recuperación de varios procedimientos y los efectos de diferentes condiciones de trabajo en el rendimiento físico. Fue un trabajo innovador que ya ha contribuido a varios artículos publicados en revistas médicas respetadas. Castro permitió que el doctor continuara describiendo sus métodos de investigación, haciendo preguntas de seguimiento aparentemente inocentes que animaron al doctor Vega a proporcionar detalles cada vez más incriminatorios. Con cada respuesta, el médico reveló más del horrible alcance de sus experimentos, aparentemente creyendo que el lenguaje técnico que usaba ocultaría la realidad de lo que estaba describiendo. ¿Puede decirle al tribunal más sobre estos procedimientos que mencionó?, preguntó Castro. ¿Qué técnicas específicas desarrolló? El doctor Vega, atrapado por su propia vanidad, comenzó a describir procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia, infecciones deliberadas introducidas para estudiar la progresión de enfermedades y amputaciones diseñadas para probar teorías sobre las diferencias raciales en la tolerancia al dolor. La sala del tribunal quedó en un silencio atónito,
mientras la magnitud total de las atrocidades se revelaba a través del propio testimonio del médico. Desarrollé técnicas pioneras para la amputación sin anestesia, dijo el Dr. Vega con orgullo. Mi investigación probó que la constitución de ciertos trabajadores responde de manera diferente al dolor que otras. Pude realizar procedimientos que habrían sido imposibles con sujetos de otras poblaciones. Cuando Castro preguntó sobre la fuente de sus sujetos experimentales, la respuesta del Dr. Vega selló su destino. El señor del campo proporcionó especímenes de calidad excepcional. Sus trabajadores del hierro ya estaban condicionados al estrés físico, lo que los hacía ideales para las pruebas de resistencia. Lo compensé justamente por cada espécimen, y él garantizó la entrega en óptimas condiciones. La palabra espécimen resonó en la sala del tribunal como un disparo. Incluso en una sociedad que aceptaba ciertas formas de explotación, había límites a lo que la gente podía soportar, y el Dr. Vega había cruzado esos límites con precisión clínica. Pero la revelación de los experimentos del Dr. Vega debería haber puesto fin al juicio a favor de Mateo. Sin embargo, las fuerzas alineadas en su contra eran demasiado poderosas para ser derrotadas por la mera evidencia de atrocidad. A las pocas horas del testimonio, Benjamín Castro recibió visitas que representaban intereses que se extendían mucho más allá del condado. El juez Samuel Salas convocó un receso inesperado y citó a ambos abogados a su despacho. Cuando Castro llegó, encontró no solo al fiscal, sino también a dos hombres con trajes caros, que se identificaron como representantes de la compañía de ferrocarriles y la sociedad médica de la capital. «Hijo», dijo el juez Salas, su voz, con absoluta autoridad, «has demostrado tu punto, has mostrado provocación, pero si continúas, destruirás instituciones de las que depende este Estado. La investigación del Dr. Vega tiene un propósito mayor. Las conexiones ferroviarias implican contratos que afectan el futuro económico de la región». El mensaje era claro. Mateo sería colgado sin importar la evidencia, y continuar la defensa solo destruiría más vidas sin salvar la que más importaba. Esa noche, la oficina de Castro fue saqueada. Sus libros de leyes esparcidos, archivos revueltos, caja fuerte abierta. Lo más importante, el diario oculto de Mateo, la única evidencia física de la lista de selección, había desaparecido. Pero los ladrones se perdieron algo crucial: transcripciones escondidas dentro del marco del diploma de Castro, colgadas a la vista. En la mañana del 25 de enero de 1879, Benjamín Castro se paró ante el jurado en el juzgado y pronunció el discurso más importante de su vida. La sala del tribunal estaba abarrotada, con espectadores de pie en los pasillos y desbordándose hacia el pasillo, atraídos por rumores de que algo sin precedentes estaba a punto de ocurrir. El aire estaba espeso de tensión y humo de tabaco, y todas las miradas estaban fijas en el joven abogado, que ya había conmocionado a la sociedad al tratar la vida de un trabajador como algo que valía la pena defender. Pero en lugar del cuidadoso argumento legal que esperaban sus colegas, Castro comenzó con una simple pregunta que expondría el corazón podrido de la estructura de poder y obligaría a cada persona en esa sala a confrontar su propia complicidad en el mal sistemático. «Señores del jurado», dijo Castro, su voz resonando claramente en cada rincón de la abarrotada sala, «quiero que imaginen que alguien a quien amaban, su hijo, su hermano, su padre, había sido vendido a un hombre que trataba a los seres humanos como ratas de laboratorio. Quiero que imaginen que este hombre ya había entregado a 43 personas a un doctor que los despedazaba mientras aún estaban vivos, estudiando sus gritos como un científico estudia los cantos de los pájaros. Y quiero que imaginen que su ser querido era el siguiente en la lista, programado para ser enviado en 5 días para sufrir el mismo destino. ¿Qué harían? La objeción de la fiscalía llegó de inmediato. El juez Salas la sostuvo con obvia irritación, pero la pregunta quedó en el aire como humo de un fuego que no podía extinguirse. Castro había violado todas las reglas de decoro legal y procedimiento judicial, pero también había obligado al jurado a confrontar la pregunta fundamental en el centro del caso: ¿cuándo el asesinato se convierte en autodefensa? ¿Y cuándo un ser humano tiene derecho a luchar por su propia supervivencia contra la tortura sistemática? Lo que siguió fue la destrucción más sistemática de una conspiración que un tribunal había presenciado jamás. A pesar del robo del diario de Mateo y la obvia presión de intereses poderosos para terminar el juicio rápidamente,
Castro había logrado preservar suficientes pruebas para presentar un caso devastador que despojaría del barniz de respetabilidad a algunos de los ciudadanos más prominentes. Llamó a testigo tras testigo, trabajadores ferroviarios que habían cargado los vagones modificados y se preguntaban por qué estaban equipados con sujeciones médicas, empleados gubernamentales que habían procesado permisos de envío para especímenes médicos sin hacer demasiadas preguntas sobre lo que realmente eran esos especímenes, incluso ex empleados del Dr. Vega que habían renunciado a sus puestos horrorizados por lo que se les había pedido que ayudaran. La imagen que surgió fue la de una red de corrupción y crueldad que se extendía desde las fundiciones hasta las escuelas de medicina de la capital y las oficinas gubernamentales. Ramiro del Campo no había actuado como un monstruo solitario. Había sido parte de un programa sistemático diseñado para proporcionar sujetos humanos para la investigación experimental, todo bajo la cobertura legal de la posesión de trabajadores y la justificación moral del progreso científico. Cada testigo añadió otra pieza al horrible rompecabezas, y con cada revelación, los espectadores en la sala del tribunal se inquietaban y perturbaban más. Hombres que habían venido esperando ver un simple juicio por asesinato, se encontraron confrontando pruebas de atrocidades que desafiaban sus suposiciones fundamentales sobre su sociedad y su propia complicidad moral en sus crímenes. El momento más dramático llegó cuando Castro volvió a llamar al Dr. Vega al estrado para un interrogatorio adicional. El doctor, visiblemente afectado por el testimonio que había escuchado de otros testigos, trató de mantener la compostura, pero estaba claramente conmocionado por el desmantelamiento sistemático de su reputación y la exposición de su programa experimental. «Doctor», dijo Castro, su voz ahora con la autoridad de un fiscal en lugar de un abogado defensor, «ha escuchado el testimonio de sus antiguos asistentes sobre los procedimientos que realizó. ¿Niega haber amputado extremidades de sujetos vivos sin anestesia? Estaba realizando una investigación médica legítima», respondió el Dr. Vega, pero su voz había perdido el tono confiado que había mostrado antes en el juicio. Los procedimientos eran necesarios para avanzar en nuestra comprensión de «¿Niega haber infectado deliberadamente a niños con enfermedades para estudiar su progresión? Los protocolos de investigación fueron aprobados por «¿Niega haber realizado procedimientos quirúrgicos en mujeres embarazadas para observar los efectos en sus hijos no natos?» Cada pregunta golpeaba como un puñetazo, y con cada respuesta evasiva, el Dr. Vega reveló más del horrible alcance de sus experimentos. La sala del tribunal quedó en un silencio atónito, mientras la magnitud total de las atrocidades se exponía, descrita con detalle clínico por el hombre que las había perpetrado. Pero el testimonio más incriminatorio provino de una fuente inesperada: Marta del Campo, la viuda de Ramiro. La señora del Campo, una mujer pequeña y pálida de unos 40 años que claramente había sido devastada por la violenta muerte de su esposo, luchó por mantener la compostura mientras respondía. «Cambió», dijo, su voz apenas audible sobre el silencio de la abarrotada sala. Empezó a tener pesadillas terribles que lo despertaban, gritando sobre sonidos horribles que decía que no podía quitarse de la cabeza. «¿Qué clase de sonidos, señora del Campo?» Decía que eran los sonidos que hacían las personas cuando se daban cuenta de lo que les iba a pasar. Decía que podía oírlos rogar, llorar, rezar, pero que no podía detenerlo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, y varios miembros del jurado se removieron incómodos en sus asientos. ¿Expresó su esposo algún arrepentimiento por sus actividades comerciales? Mantenía una pistola cargada junto a la cama, porque decía que temía que vinieran por él, los que había enviado. Apenas dormía, apenas comía. Se sentaba en su escritorio durante horas escribiendo cartas que nunca enviaba, hablando de salir de algún tipo de acuerdo comercial antes de que nos destruyera a todos. Fue Marta del Campo quien proporcionó la última pieza crucial del rompecabezas, cuando reveló la ubicación de la caja fuerte personal de su esposo, escondida detrás de una pared falsa en el sótano de su casa. «Me lo contó unos días antes de morir», dijo. Dijo que si algo le pasaba debería decirle a las autoridades sobre la caja fuerte y lo que había en ella. Dijo que había cosas que debían salir a la luz. El alguacil Sánchez, bajo orden directa del juez Salas, recuperó el contenido de la caja fuerte y lo llevó al juzgado en un maletín de cuero que parecía pesar más de lo que su contenido físico podía explicar. Cuando el alguacil abrió ese maletín en audiencia pública,
y extendió su contenido sobre la mesa de la defensa. Las últimas piezas de la conspiración quedaron expuestas para que todos las vieran. Había registros financieros que rastreaban pagos del Dr. Vega por un total de más de 20,000 pesos durante 3 años, manifiestos de envío que documentaban el transporte de especímenes médicos desde las fundiciones hasta la capital, y correspondencia entre Del Campo y funcionarios gubernamentales que habían proporcionado la documentación necesaria para mover carga humana sin interferencias. Pero la pieza más incriminatoria de evidencia fue una carta escrita de puño y letra de Ramiro del Campo, fechada el 10 de diciembre de 1878, solo 5 días antes de que Mateo Contreras terminara su vida con un mazo. La carta estaba dirigida a su esposa, pero aparentemente nunca fue enviada. Una confesión de culpa y una expresión de miedo que revelaba el verdadero estado mental de un hombre que sabía que vivía con tiempo prestado. El juez Salas ordenó que la carta se leyera en voz alta en el tribunal, y mientras la voz del secretario resonaba en la sala silenciosa, el horror total de la situación se hizo evidente para todos los presentes. Mi queridísima Marta, comenzaba la carta, ya no puedo continuar con los arreglos que he hecho con el Dr. Vega y sus asociados. El dinero ha sido bueno, mejor de lo que jamás soñé posible, pero el costo para mi alma y mi cordura se ha vuelto insoportable. Sé que lo que hemos estado haciendo está mal, no solo moralmente, sino a los ojos de Dios, y temo que la justicia divina pronto nos alcanzará a todos. El grande Mateo me ha estado observando con esos ojos oscuros suyos, y juro que sabe exactamente lo que les he estado haciendo a los suyos. Hay una inteligencia allí que me asusta, una paciencia que sugiere que está planeando algo terrible. He decidido que después de que lo enviemos a la capital con el próximo envío, saldré de este negocio por completo antes de que nos destruya a todos. Rezo para que Dios me perdone por lo que he hecho, y rezo para que nunca tengas que aprender la magnitud total de mis pecados. La carta estaba firmada y fechada, proporcionando evidencia innegable de que Ramiro del Campo había planeado enviar a Mateo Contreras al Dr. Vega para experimentos médicos, y que Mateo de alguna manera se había dado cuenta de este plan. En ese momento, el caso se transformó de un simple juicio por asesinato en algo mucho más complejo, una historia de un hombre luchando por su vida contra la tortura sistemática, usando la única arma disponible para él. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto que sería recordado como una de las decisiones legales más impactantes en la historia del Estado. No culpable por razones de legítima defensa. Fue un precedente legal que habría sido impensable solo unos días antes, pero la evidencia presentada había sido tan abrumadora, tan horrificante en sus implicaciones, que 12 hombres se habían visto obligados a concluir que un trabajador tenía justificación para matar a su patrón, para evitar su propia tortura y asesinato. El presidente del jurado, un próspero comerciante de algodón llamado Guillermo Torres, describió más tarde el proceso de deliberación a un reportero del periódico local. La cuestión no era si Mateo Contreras mató a su patrón, dijo Torres. La cuestión era si algún hombre, independientemente de su color o posición, tiene derecho a defenderse contra la tortura y el asesinato. Una vez que vimos esa carta, una vez que entendimos lo que realmente estaba sucediendo en esa fundición, la decisión se volvió clara. Si no enviaríamos a un hombre blanco a la horca por defenderse de la tortura médica, ¿cómo podríamos con buena conciencia colgar a un trabajador por lo mismo? El veredicto envió ondas de choque a través de la abarrotada sala del tribunal y más allá. Espectadores que habían venido esperando presenciar una ejecución rutinaria, en cambio se encontraron aplaudiendo una decisión legal que desafiaba los cimientos mismos de la sociedad. Por un breve momento, la humanidad de las personas explotadas había sido reconocida y protegida por el mismo sistema legal que típicamente las trataba como propiedad, pero la celebración duró poco. A las 6 horas del veredicto, representantes de la oficina del fiscal general del Estado llegaron con nuevas órdenes y cargos adicionales, diseñados para asegurar que Mateo Contreras nunca probara la libertad. Los cargos incluían destrucción de propiedad, conspiración contra el comercio interestatal, incitación a la rebelión de trabajadores e interferencia con actividades comerciales legítimas, formalidades legales que eran dudosas en el mejor de los casos, pero políticamente necesarias para mantener la apariencia de que el Estado no toleraría ningún precedente que alentara a los trabajadores a resistir a sus patrones. El propio gobernador Andrés Castro emitió un comunicado a los pocos días del veredicto, declarando que
Si bien la decisión del jurado refleja las circunstancias únicas y perturbadoras reveladas durante este juicio, el Estado no puede permitir ningún precedente legal que pueda alentar a otros trabajadores a tomar la justicia por su mano. El acusado permanecerá bajo custodia estatal mientras presentamos cargos adicionales que reflejen las implicaciones más amplias de sus acciones. Benjamín Castro, cuya carrera legal fue efectivamente destruida por su decisión de montar una defensa genuina de un cliente trabajador, pasó los años restantes de su vida trabajando para una red clandestina de apoyo. Usó su conocimiento de la ley para ayudar a los trabajadores a escapar y a navegar por la compleja red de regulaciones diseñadas para devolverlos a la servidumbre, y mantuvo una correspondencia detallada con abolicionistas de toda la región, proporcionándoles documentación del programa experimental que eventualmente se usaría como evidencia en el caso moral más amplio contra la explotación. El impacto del sacrificio de Castro se extendió mucho más allá. Las transcripciones del juicio de Mateo, introducidas de contrabando al norte por agentes de la red clandestina, se publicaron en periódicos abolicionistas, donde causaron sensación que llegó a los niveles más altos del gobierno. El testimonio detallado sobre los experimentos médicos en trabajadores se convirtió en parte del creciente cuerpo de evidencia que los políticos utilizaron para argumentar a favor de la intervención federal en los asuntos del sur, contribuyendo a las tensiones políticas que eventualmente estallarían en conflicto. El doctor Ernesto Vega huyó en una semana de la conclusión del juicio, pero su huida solo confirmó su culpabilidad en la opinión pública. La comunidad médica, enfrentada con evidencia innegable de sus atrocidades y la indignación pública que siguió a su exposición, le retiró sus credenciales y le prohibió ejercer en cualquier institución de buena reputación. Pasó sus últimos años como vendedor ambulante de medicamentos de patente, vendiendo remedios dudosos a comunidades rurales que no conocían su historia. Murió en 1893, sin un céntimo y olvidado. Sus teorías sobre la medicina racial desacreditadas no por el progreso científico, sino por el coraje de un trabajador que se había negado a someterse silenciosamente a la tortura. La compañía minera Regia continuó operando bajo una nueva administración, pero la fundición nunca se recuperó por completo del escándalo que había expuesto sus prácticas más oscuras. La productividad de los trabajadores disminuyó a medida que los antiguos empleados, ahora asalariados después de los cambios legales, se negaron a trabajar en condiciones que les recordaban el programa experimental. La empresa luchó financieramente durante décadas, cambiando de manos varias veces antes de finalmente cerrar sus puertas en 1971, debido a la competencia extranjera y la tecnología cambiante. Pero los trabajadores que laboraron allí en décadas posteriores reportaron fenómenos que sugerían que el pasado no estaba completamente enterrado. Los equipos de mantenimiento que trabajaban en turnos nocturnos escuchaban constantemente el sonido de un martillo de 9 kilos, golpeando metal en el patrón rítmico constante que una vez había sido la firma de Mateo Contreras. El sonido resonaba a través de edificios vacíos donde se suponía que nadie estaba trabajando, continuando durante horas, siempre proviniendo de una parte diferente de la fundición, siempre deteniéndose justo antes de que los buscadores pudieran localizar su origen. Estos informes persistieron durante más de un siglo, convirtiéndose en parte del folclore industrial y contribuyendo a la reputación de la fundición como un lugar embrujado donde los fantasmas de las víctimas de la explotación continuaban su labor eterna. Algunos descartaron las historias como producto de conciencias culpables e imaginaciones hiperactivas, pero los informes eran demasiado consistentes y provenían de demasiadas fuentes confiables para ser fácilmente explicados. Mateo Contreras mismo vivió otros 37 años, pasándolos todos en varias prisiones, ya que el Estado encontraba nuevas razones para mantenerlo encerrado cada vez que su sentencia actual se acercaba a su fin. Pero el encarcelamiento no pudo quebrar su espíritu ni silenciar su voz. Se convirtió en maestro y líder entre sus compañeros reclusos, estableciendo escuelas secretas donde enseñó a decenas de prisioneros a leer y escribir, habilidades que aún eran ilegales para muchos en algunas partes del país. Más importante aún, Mateo ayudó a sus compañeros prisioneros a documentar sus propias experiencias con un sistema legal que continuaba tratándolos como menos que humanos, incluso después de la abolición formal de la explotación. Bajo su guía, antiguos trabajadores y sus descendientes escribieron relatos detallados de sus experiencias con el aparcería,
el arrendamiento de convictos y otras formas de explotación que reemplazaron las cadenas por nuevas formas de servidumbre. Su influencia se extendió más allá de los muros de la prisión, a través de cartas pasadas de contrabando, por guardias comprensivos y ministros visitantes. Estas cartas, escritas con la misma letra cuidadosa que una vez había documentado el programa experimental, proporcionaron orientación y aliento a personas de toda la región que luchaban por navegar la peligrosa transición de la explotación a una libertad que a menudo existía más en la ley que en la realidad. Cuando Mateo Contreras murió el 15 de noviembre de 1896, a la edad de 69 años, su cuerpo finalmente agotado por casi 4 décadas de trabajo en prisión, a su funeral asistieron cientos de personas cuyas vidas había tocado durante su largo encarcelamiento. Sus últimas palabras, registradas por el capellán de la prisión, que se había convertido en su amigo y confidente, fueron características del hombre que había elegido la justicia sobre la seguridad. Hice lo que tenía que hacer, y lo haría, de nuevo. Lo único que lamento es no haber podido salvar a los otros que se fueron antes que yo. La verdad sobre el programa experimental fue gradualmente suprimida a través de un esfuerzo coordinado que involucró a funcionarios estatales, instituciones médicas y compañías ferroviarias que se habían beneficiado del transporte de carga humana. Pero la historia se negó a permanecer enterrada, ya que la verdad tiene una forma de salir a la superficie, a pesar de los mejores esfuerzos de aquellos que preferirían que permaneciera oculta. El descubrimiento más importante llegó en 1987, durante la renovación de una casa que había pertenecido al alguacil Tomás Sánchez. Los trabajadores encontraron una caja de hojalata enterrada debajo de las tablas del suelo de la cocina, que contenía los documentos que Sánchez había salvado de la oficina de Ramiro del Campo, libros de contabilidad, correspondencia y registros financieros que proporcionaban pruebas definitivas del programa experimental y la red de corrupción que lo había protegido. Estos documentos, ahora alojados en el Archivo y Departamento de Historia, cuentan una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia de la región y la capacidad de la gente común para volverse cómplice de un mal extraordinario. Este misterio nos muestra que los crímenes más horribles de la historia a menudo no son cometidos por monstruos, sino por personas comunes que se convencen a sí mismas de que están sirviendo a un bien mayor.